Un saludo muy especial a todos mis estudiantes de títulos valores. Hoy les voy a hablar de los obligados cambiarios. Para hablar de los obligados cambiarios es necesario, digamos, contextualizarnos, ubicarnos dentro de la asignatura, porque este es un tema de fundamental importancia. No es posible entender la acción cambiaria, no es imposible intentar una acción cambiaria si no entendemos o si no partimos del tema de la legitimidad por pasiva. Esto es, debemos responder a la pregunta, ¿contra quién puedo dirigir la acción cambiaria? ¿Quiénes se obligaron en ese título valor? Y por tanto, ¿contra quién en un momento dado, en caso de incumplimiento de la obligación, se puede dirigir la acción cambiaria? Para eso, obviamente, desde que empezamos el curso, siempre hemos dicho, todo el que firma un título valor se obliga. ¿Se obliga cómo? Se obliga cambiariamente. Esto implica de manera autónoma. Todo eso lo tenemos claro. Ahora, ¿es la obligación de todos ellos idéntica? Efectivamente no lo es. Aquí deberemos abordar entonces el estudio de cómo es la responsabilidad de cada una de las partes que intervienen en un título valor. Es decir, de cada uno de los suscriptores de un título valor. ¿Cómo se obligaron? ¿En qué grado se obligaron? ¿Entre quiénes se obligaron y con quiénes se obligaron? Esto es, cada firmante, como dijimos, se obliga, pero no de la misma manera, ni en el mismo grado, ni con las mismas partes o sujetos. Muy bien. Hemos estudiado ya el artículo 625, que nos afirma que la eficacia de la obligación cambiaria deriva de una firma puesta en un título de valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable. Ahora, en un título de valor vamos a encontrar más de una firma. Sabemos que cada firma, que cada, digamos, negocio jurídico cambiario implica una obligación de estos suscriptores. Y que no siempre se han obligado en el mismo grado que los otros, ni con las mismas personas, ni por el mismo motivo, es decir, la misma causa o el mismo negocio jurídico subyacente o fundamental. Así entonces, la responsabilidad de cada suscriptor va a depender de la respectiva relación causal y de la posición que este suscriptor ocupa en el documento. Con eso claro, podemos entonces iniciar el análisis de quiénes son las partes directas y quiénes son las partes indirectas en un título valor. Esto es lo mismo que decir quién es el obligado directo y quién es el obligado de regreso o indirecto. Bueno saber desde ahora que a los obligados de regreso también se les llama obligados indirectos. Muy bien, aquí antes de continuar debemos entonces practicar nuestra terminología para usar siempre los términos y expresiones genéricas adecuadas al derecho cambiario. Cada vez que estamos hablando del creador de un título, dependiendo del título valor a que nos refiramos, estaremos hablando al girador, si es un título valor a base de orden, o al otorgante del título valor si estamos ante títulos valores a base de promesa. Estos entonces serán los respectivos creadores del título valor. Suscriptor es un término mucho más amplio porque suscriptor se refiere a cualquiera que haya suscrito o firmado el título. Por tanto, suscriptor es tanto el girado como el otorgante, como el endosante, como el avalista. Y tenedor, pues ya lo hemos estudiado, tenedor es aquel que tiene el título y si es tenedor legítimo es aquel que lo tiene de conformidad con su ley de circulación. Continuamos entonces. Partes directas y partes indirectas del título valor. Será entonces parte directa, la parte primeramente obligado. El principal obligado en el título valor. Este es el obligado directo. Así, en una letra de cambio, el obligado directo será el aceptante, porque él, al aceptar la letra, se compromete, ofrece directamente a que él va a hacer el pago. En un pagaré será entonces el otorgante, porque él promete hacer el pago. En la acción será entonces la sociedad anónima, o en la sociedad comandita por acciones, que la emite o la crea. En el certificado de depósito, el almacén de depósito que otorga el título valor.
Partes indirectas son obligados de regreso o simplemente responsables del pago. Es decir, estaremos ante una parte indirecta o un obligado de regreso cada vez que se trate de un obligado que al suscribir el título no ofreció o prometió directamente que él iba a hacer el pago. Así tenemos, por ejemplo, que en la letra de cambio, el girador nunca ofrece directamente hacer el pago. Lo que hace es emitir una orden, gira o libra una orden al girado para que pague. Los endosantes tampoco nunca ofrecen o prometen directamente que van a hacer el pago. En otros títulos como el pagaré, obviamente solo serán entonces los endosantes, porque ahí el creador sí prometió u ofreció hacer el pago, porque como dijimos acá, el creador es el mismo otorgante. Muy bien, en el cheque común serán partes indirectas, tanto el girador como los endosantes, y en el certificado de depósito serán partes indirectas los endosantes. Muy bien, ahora los invito a mirar esta letra de cambio y a tratar de identificar cuáles son las partes directas y cuáles son las partes indirectas. Voy a darles unos segundos para que lo piensen. ¿Listo? Partamos. Entonces, a ver si las identificaron adecuadamente. Partes indirectas serán el girador A, los endosantes D, E y F. G no es parte indirecta ni parte directa, es el tenedor del título. Él no lo ha suscrito, no se ha obligado porque no lo ha firmado. Partes directas, el aceptante de la letra de cambio. Y aquí aparece otra figura, una figura que ya yo les indiqué que fueran leyendo los artículos sobre el aval, que es el avalista, el garante cambiario. En este caso es un avalista de B. Y es bueno aprender en este punto que el avalista de un obligado directo es a su vez obligado directo, mientras que el avalista de un obligado indirecto será un obligado indirecto. O sea, si Z estuviera avalando a D o a E, sería obligado indirecto y no directo. Pero como aquí está avalando la obligación de B, es un obligado autónomo, como habrán aprendido, pero es un obligado directo, está en el mismo grado que su avalado. Estos en cambio están en un grado inferior, porque son obligados de regreso. Perfecto. Aquí entonces tenemos, digamos, la fuente jurídica para la afirmación que acabo de hacer con la respectiva conclusión. No voy a detenerme más en eso. Debemos aprender que de conformidad con el 636 del Código de Comercio, que nos dice que el avalista se obliga en los mismos términos que su avalado, tendremos que el avalista de una parte directa es parte directa, mientras que el avalista de una parte indirecta es también parte indirecta. Sigamos. Tenemos aquí entonces, ya recapitulando, que el obligado directo es realmente el deudor del título. No me gusta usar esos términos en derecho cambiario porque realmente en el momento en que se crea es el deudor. Pero es más apropiado usar los términos obligado cambiario, obligado directo, porque eventualmente otros podrán ser llamados a responder o también, digamos, asumirán una obligación solidaria y se tendrán como deudores a efectos cambiarios de darse ciertas condiciones. Entonces, digamos que a la creación, a la suscripción de su acto cambiario, él es sin duda alguna un deudor. Se ha comprometido, ha ofrecido directamente que él va a hacer el pago. Antes de continuar, no olviden nunca que aceptante no es lo mismo que girado. El girado es apenas el destinatario de una orden de pago que le hace el girador. Mientras que el aceptante es aquel girado que firmó, aquel girado que llevó a cabo un acto cambiario que se llama la aceptación.
y por tanto se convierte en suscriptorio obligado cambiario. El mero girado no es un obligado cambiario. El aceptante no solo es un obligado cambiario, sino que es el principal obligado cambiario. Pero obviamente sí firmó. Girado no ha firmado y el que no firma no se obliga. Una de las principales cosas que debemos aprender aquí es sobre el descargo. Esta es una palabra que necesitan aprender en terminología para comprender bien las diferencias entre el obligado directo y el obligado de regreso. El descargo es, digamos, el efecto, lo que ocurre cuando el instrumento cambiario, cuando el título valor es pagado por el principal deudor o a su nombre. O también cuando el deudor principal llega a ser tenedor del instrumento y éste vence en sus manos. Supongamos, para que me entiendan, que yo firmo, Vivian Monroy firma un pagaré a la orden de Juan Pérez. Juan Pérez lo endosa a María López. Y María López posteriormente se lo endosa a su otorgante. Este es Vivian. En este caso yo puedo hacer dos cosas. Si el título aún no ha vencido, puedo volverlo a endosar. Pero lo otro que puedo hacer es conservarlo y esperar a que el título venza o destruirlo. En todo caso, acaba de ocurrir la confusión. Acreedor y deudor son la misma persona y por lo tanto la obligación cambiaria se extinguió por confusión. Por eso es que aquí decimos que el título se descarga tanto si lo pagan, o digamos por cualquiera de las fuentes de extinción de las obligaciones, como si el deudor principal, esto es, el obligado directo, llega a ser tenedor legítimo del instrumento y el instrumento vence en sus manos. Lean entonces, nuestra regla general en este punto es, si el obligado directo paga, el título se descarga. El artículo 689 nos trae una excepción. Se refiere específicamente a un aceptante o a un obligado directo que paga un título que aceptó sin contraprestación. Sin contraprestación cambiaria. Esto es que firmó de favor. Firmar de favor es cuando yo obviamente no tengo ninguna contraprestación, ningún lucro, ningún beneficio económico de mi firma. Simplemente firmé por favor a alguien. En ese caso, nos dice el Código de Comercio, si una persona firma un título de favor, sigue siendo obligado directo, no cambia su categoría, pero el título, una vez que él lo paga, no se descarga, sino que él va a conservar acción cambiaria contra aquellos sujetos, contra aquellas partes en cuyo favor él prestó su firma. Esto es obviamente un asunto de justicia cambiaria, ¿cierto? Por ejemplo, si yo acepté una letra de cambio en favor de un socio, de una hermana, y finalmente yo soy el aceptante, de conformidad con el Código de Comercio, yo estoy obligado con todos, incluso con el girador. Pero en este caso, si yo no firmé con una contraprestación, si yo firmé de favor, a favor del girador, sin recibir ningún lucro, sin recibir ningún beneficio económico, sin percibir una contraprestación, y yo me veo obligado a pagar el título en su vencimiento, el título no se descargará, sino que yo podré demandar cambiariamente a aquella parte en cuyo favor yo presté mi firma, es decir, al girador, en este caso en el ejemplo que yo les estoy poniendo. Muy bien. Tenemos entonces los obligados de regreso o simplemente responsables. Como ya les dije, son el girador, los endosantes y sus respectivos avalistas, que para algunos no son realmente obligados, sino más bien responsables. ¿Por qué? Porque su obligación nace en defecto de pago de quien era principalmente obligado, es decir, del obligado directo. Ya yo se los puse de tarea que ustedes tenían que leer los artículos 678, 657 y 636 que reglamentan las responsabilidades del avalista, del endosante y del girador. En todos estos casos observamos cómo el tenedor está obligado a presentar el título para su aceptación o para su pago es al obligado directo. Pero si se da
alguna de estas condiciones, esto es, la no aceptación del título valor por el girado, o el no pago del título valor por el girado o por el aceptante si ya el título fue aceptado, entonces estaremos, de conformidad con el 678, 657 y 636, en la posibilidad, el tenedor tendrá la posibilidad de ejercer su acción cambiaria contra los obligados de regreso, es decir, contra aquellos que se han comprometido a responder por el título, a responder por la no aceptación o por el no pago de ese título valor. Bueno, para ir ya llegando, digamos, al núcleo de este video, vamos a tratar las diferencias o las principales diferencias entre un obligado directo y un obligado de regreso. Para ello, vamos a estudiar este ejemplo. Aquí tenemos una letra de cambio por 20 millones de pesos, pagada en Cartagena el 12 de diciembre de 2020, girada por A en contra de B y a la orden de C. C a su vez se la endosó a D y D se la endosó a E, quien es el actual tenedor. Y en la letra vamos a tener dos avalistas, Z, que avala la obligación de B, y Y, que avala la obligación de C. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias. Las primeras, ya lo dijimos, los efectos del pago. Si un obligado directo paga, el título se descarga. Esto quiere decir, si B paga, el título se descarga. Descargar implica que el derecho cambiario queda desincorporado del título. El título valor se extingue, se descarga. Pasa a ser un simple documento, pierde su naturaleza de documento cambiario, el título valor, porque el derecho se desincorpora. Esta es la regla general, ¿verdad? Si un obligado directo paga, el título se descarga. Hemos visto que hay dos excepciones. La primera, la firma de favor. Si B firmó de favor a A y paga el título, B conservará acción cambiaria contra A. Solo contra A, o sea, queda una acción viva. Continuará el título incorporando un derecho cambiario, que es el derecho cambiario de B a accionar contra A pedirle, a exigir mediante acción cambiaria a que le pague lo que él pagó por el título, es decir, estos 20 millones. De igual manera, habíamos dicho que el avalista, un obligado directo, es a su vez obligado directo. Esta es otra excepción al caso de un obligado directo que si paga, no descarga el título. Si el avalista paga, conserva acción contra su avalado y contra todos aquellos que sean responsables con respecto a su avalado. Continuando, debemos responder a la pregunta entonces, ¿qué ocurre cuando es un obligado de regreso y no un obligado directo el que paga? En este caso, el título no se va a descargar, sino que el obligado de regreso que pagó se subroga. Lo que ocurre es la subrogación cambiaria. Subrogar significa colocarse en el lugar o posición de otro. Es sustituir a otra persona u otra cosa para ejercer sus derechos y reemplazar de alguna forma al titular. En derecho cambiario tenemos que en algunas oportunidades se otorga el derecho a quien pagó el título de cobrarle a otro u otros lo consignado en el documento, y es lo que se conoce como subrogación cambiaria. En la letra que teníamos, entonces podemos poner como ejemplo que si al vencimiento del título se da el impago por parte de B, E, como sabemos, podrá accionar contra todos o contra cualquiera de los obligados cambiarios sin tener que seguir, digamos, el orden de las firmas, ni nada. Él puede elegir a quién va a demandar. Puede demandarlos a todos, puede demandar a algunos o algunos de ellos, y es su completa libertad de elegir contra quién va a accionar cambiariamente. Supongamos que le cobra el título a D y D le paga. Como D es un obligado de regreso, no directo, el título no se descarga. Y lo que ocurre es que por ley D se subroga en los derechos que tenía E. Eso significa se coloca en el lugar de E.
y ahora él va a tener acción cambiaria de regreso contra todos los obligados anteriores a él en la cadena obligacional. Cuando digo anteriores a él, pues ¿quiénes son anteriores a cada obligado? Por eso es conveniente graficar, como yo les he enseñado, tanto las letras, si son, digamos, títulos a base de orden, tenemos este triángulo, como los pagarés, que son mucho más sencillos porque lo que hacemos es una línea directa, y todo el que esté por debajo, en la línea obligacional, digamos que es un obligado de menor grado. ¿Qué significa? Supongamos, C, ¿con quién está obligado en este título valor? Pues con todos, con cualquiera que esté debajo de él en la cadena obligacional. Estos son D y E. A, ¿con quién está obligado? Pues con los obligados por debajo de él en la cadena obligacional. Estos son C, D, E y I. Todos estos están por debajo de él. B, que es el aceptante, está obligado con todos. Todos están por debajo de él en la cadena obligacional, como observamos aquí. Z, que es el avalista, el avalista del aceptante, se obliga con todos aquellos que esté obligado B. Es decir, todos estos también. La única diferencia entre Z y B es que Z no está obligado con B, mientras que B estará eventualmente obligado a pagarle el título a Z si él lo paga. Es decir, los avalistas se obligan con los mismos sujetos con los que está obligado su avalado. Y se subrogan, entonces adquieren, en caso de pagar el título, derecho a cobrarle tanto a su avalado como a aquellos que están obligados con su avalado. Es decir, por ejemplo, supongamos en este caso, cambiemos el ejemplo y supongamos que E obtuvo el pago de C, perdón, obtuvo el pago de I, de Y, que es el avalista de C. Si E obtuvo el pago del avalista de C, Y ya tendrá dos opciones porque ya se subrogó. Una, dirigir la acción cambiaria contra su avalado. Su otra opción, dirigir la acción cambiaria contra cualquiera que esté obligado con su avalado. ¿Quiénes están obligados con C? Todos aquellos anteriores a él en la cadena obligacional. Estos son A, B y Z. Muy sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos el artículo del que hemos estado hablando, el 630, por favor lo leen, donde nos hablan de los derechos del avalista que paga. No me voy a detener mucho tiempo aquí. Sigamos. Segunda diferencia entre obligados directos y obligados de regreso, tendríamos los términos de prescripción. Aquí obviamente me estoy concentrando y les voy a hablar solo de las tres diferencias más importantes. En el camino les he mencionado otras, pero estoy, digamos, identificando o enfocándome en las tres diferencias más importantes. La segunda es los términos de prescripción, porque estos nos ayudan a entender qué tan diferente es el vínculo obligacional entre los obligados directos y los obligados de regreso. Es más fuerte, es más intenso el vínculo obligacional de los obligados directos y por eso la acción cambiaria directa prescribe en 3 años desde el vencimiento del título. Mientras tanto, es más tenue, más débil el vínculo que une a los obligados de regreso al instrumento y por ello la acción cambiaria de regreso prescribe en 1 año. Importante que estos son los términos generales de prescripción de la acción cambiaria. Esto quiere decir, estos son los términos que aplican en aquellos títulos valores que no tienen normas especiales que regulen la prescripción de la acción cambiaria en el caso particular. Por ejemplo, el cheque es un título con norma especial. La acción cambiaria de los obligados derivada del cheque prescribe en tan solo 6 meses. Pero para los títulos valores que no tienen norma particular, norma especial, se aplican los artículos 789 y 790 del Código de Comercio, donde establecen lapsos de 3 años para los obligados directos y de 1 año para los obligados de regreso, para que puedan ser demandados en acción cambiaria. Bien, por último, la tercera diferencia va a ser que los obligados directos, teniendo un vínculo tan intenso, tan fuerte, que los encadena, que los une de manera inexorable a ese título valor, no se benefician nunca de la caducidad de la acción cambiaria.
Lo mismo que decir, la acción cambiaria directa nunca caduca. Esto es, el obligado cambiario directo nunca podrá proponer como excepción contra la acción cambiaria la caducidad. Mientras tanto, o en cambio, como diferencia, la acción cambiaria de regreso sí caduca cuando el tenedor cambiario no ejecuta ciertos actos que vamos a llamar cargas cambiarias y que ponen en peligro o debilitan su acción cambiaria. Esto es, la presentación para la aceptación, la presentación para el pago y el protesto. Es importante decir, jóvenes, el tenedor cambiario tiene por ley la carga de presentar el título a su vencimiento al obligado cambiario. Si no lo hace oportunamente, esto es a su vencimiento entre los 8 días comunes siguientes, el tenedor se arriesga a perder sus acciones de regreso por caducidad, porque el obligado de regreso podrá proponer que la acción cambiaria de regreso contra él caducó por falta de presentación para el pago. De manera similar, en algunas oportunidades, que no nos vamos a detener aquí, la presentación para la aceptación del título o el protesto del título valor devienen obligatorios, devienen forzosos. Cuando esto es así, cuando esta carga es obligatoria para el tenedor, no llevarla a cabo, no adelantar esta acción, podría llevarlo a perder sus acciones cambiarias de regreso por caducidad. Seguimos. Lleguemos ya al punto que todos querían llegar, que es a la recapitulación para cerrar este video. Aquí les hice un cuadrito donde tenemos todas las principales diferencias que nos ayudarán a distinguir los obligados directos de los obligados de regreso y qué significa en materia cambiaria que una persona o un sujeto o una parte sea un obligado directo o que sea un obligado de regreso. En primer lugar, los obligados directos son aquellos que de manera directa y principal ofrecieron o prometieron hacer el pago. No así los obligados de regreso, que no ofrecieron directamente hacer el pago, pero por expresa disposición de la ley van a responder en caso de falta de aceptación o falta de pago del título valor. En relación a los obligados directos, es forzoso, es importante afirmar que la acción cambiaria contra ellos, la acción cambiaria directa, prescribe a los 3 años, mientras que la acción cambiaria de regreso prescribe al año. Otra diferencia es que los obligados directos solo pueden oponer la excepción de prescripción, mientras que los obligados de regreso, como ya explicamos, pueden plantear tanto las excepciones de caducidad como la de prescripción. Otra importante diferencia es que la presentación para el pago, la presentación para que el título sea aceptado y el protesto cambiario deben surtirse necesariamente con el obligado directo. Esto es lo mismo que decir que el tenedor del título no se entiende que cumple o no puede cumplir las cargas de presentación para la aceptación, de presentación para el pago o de protesto con un obligado de regreso. Debe necesariamente surtir estas acciones directamente con el obligado directo. Por último, una de las cosas principales que hablamos en este video es que si un obligado directo paga el título se descarga y por tanto no cuenta, regla general, no cuenta con acción regresiva contra otros obligados. Vimos que hay algunas excepciones. En cambio, en diferencia, si un obligado de regreso paga el título, lo que ocurre es que se subroga y cuenta con acción regresiva contra todos los obligados anteriores a él en la cadena obligacional. Bueno, mis estudiantes cambiarios, espero que les haya quedado claro este tema y nos veremos en una próxima edición de estas cápsulas cambiarias. Saludos a todos.